Buenas noches a todos, muchas gracias de vuelta por estar en esto que es un éxito ya hoy en día, con casi 200 charlas previstas. Realmente vamos a hacer entre todos una videoteca latinoamericana bastante amplia y creo yo de muy buen nivel, ya que charla a charla veo que cada vez los conocimientos los voy ampliando yo, entonces considero que para todo el mundo debe ser parecido lo que le está pasando. Les comento que esta es una charla más de una seguidilla de 4 charlas en total. Ya tuvimos una en mayo que era la historia postal prefilatélica, o sea, desde que comenzó la primera marca en Uruguay en la época colonial hasta la primera estampilla en 1856. En ese momento tenía previsto hacer 2 charlas de historia postal, esa prefilatélica y otra que fuera de 1856 hasta 1880, que es cuando Uruguay ingresa a UPU. Pero la verdad que me di cuenta de que esta segunda parte realmente, a pesar de que el tiempo, el periodo es menor que el anterior en cantidad de años, tiene una riqueza de contenido mucho más amplio. Y entonces me pareció que era bueno separarla en estas 3 charlas para profundizar un poco más en cada uno de los correos marítimos que se encontraban en ese momento. La de hoy, ustedes ven que es Correo Marítimo de Uruguay e Italia, y es un título un poco distinto a las que van a venir después, el mes que viene, que es Correo Marítimo Británico, y después Correo Marítimo Francés. Y eso lo van a ver en la charla de hoy, es porque justamente estos 2 últimos correos estaban mucho mejor organizados y llegaban a todas partes. Sin embargo, especialmente el correo marítimo italiano prácticamente iba solamente a Italia, tenía una organización menor a la anterior, y se complementaba muy bien con el británico y con el francés. Y por lo tanto, hoy vamos a ver básicamente el italiano, pero vamos a ver también cómo el británico y el francés servían para llevar la correspondencia a Italia. El contenido de la presentación es aproximadamente el siguiente. Vamos a hablar un poco de los antecedentes y los precursores. Vamos a seguir con las compañías marítimas que se usaban en ese momento. La apertura de la Agencia Postal Italiana en Montevideo y cómo se organizó y qué características tenía. Y bueno, algunas pequeñas conclusiones al final. Es bueno recordar que siempre la correspondencia llegaba al puerto principal de Génova, en Génova. Acá hay una ilustración de la época, era el puerto más importante en el Mediterráneo de Italia. Y también no vamos a entrar en la historia de Italia, por supuesto, pero es bueno recordar... Es bueno recordar de que hasta 1861 era el reino de Cerdeña, y a partir de 1861 es el reino de Italia. O sea que sepan disculpar si en algún momento hablo de Italia y era Cerdeña, o al revés, pero es bueno situarse en la época y saber que en 1861 hubo un cambio ahí. Bueno, ¿y cómo comienza todo esto? Uruguay se independiza en 1828, 1830 es la jura de la Constitución. Inmediatamente Uruguay sale al mundo, el gobierno quiere hacer tratados con varios países europeos, y para esto lo que nombra es a este señor que está acá a la derecha, José Yauri, lo nombra ministro plenipotenciario. Es como un ministro del exterior, pero el tema es que la distancia que había con Europa era básicamente de 2-3 meses en barco, no había cómo comunicarse más que no sea por cartas. Entonces José Yauri se instaló en Europa y quedó con plenos poderes como para hacer tratados con varios países y varios reinos. En esa época, por 1840,
hizo tratados con Gran Bretaña, con Francia, con el Reino de Cerdeña, con España y con el Reino de Dinamarca. La verdad que tuvo una acción en Europa muy fructífera. Acá a la izquierda ven el Tratado de Amistad, de Comercio y de Navegación con el Reino de Cerdeña, que me conseguí justamente porque es el comienzo de todo esto. El tratado se hace en 1840 y se ratifica recién en 1843. Ahí se crean las bases de todo lo que vamos a ver en los próximos años. Pero también es importante recalcar lo que era la colectividad italiana en nuestro país. No era una colectividad cualquiera. En ese momento Uruguay estaba muy bien organizado y tenía la voluntad de que inmigrantes lleguen a nuestro país. Y tan es así que les muestro acá a la izquierda una tabla de unos censos en determinados años, donde se muestra la cantidad de sardos que había en 1835, unos 2.000, en 1842 ya había 8.000, en 1850 ya habían 10.000, en 1870 ya son italianos, unos 70.000, pero también varios hijos de los primeros que llegaron, ¿no? O sea que la colectividad iba creciendo. En la última columna tienen el total. Fíjense que en 1870 básicamente es el 25% de la población eran italianos. Para darles una idea, en la actualidad el 40% de la población son descendientes de italianos, para que vean lo importante que era. Y estaba todo muy bien organizado. A la derecha les muestro una foto de la isla de Flores, que fue nombrada en la charla de Schlichter del Graf Spee. ¿Se acuerdan? Donde los marineros del Graf Spee quedaron internados en Uruguay, en la isla de Flores. Bueno, esa isla de Flores ya en 1808 tenía un lazareto, y era la que se usaba para recibir a todos los inmigrantes y que hagan la cuarentena en esa isla, ¿no? O sea que la organización era como para recibirlos en forma rápida y que se integren a nuestra sociedad. Pero también esta tabla quería mostrar que si bien en forma relativa era importante, en cantidad absoluta no eran muchos. Por lo tanto, la correspondencia a Italia de esa época, desde Montevideo, es escasa, es rara, como ustedes van a ver también. Y en ese momento, ¿cómo hacía una persona para comunicarse con sus familiares en Italia, o los comerciantes italianos tener contacto con el comercio italiano? Bueno, en general eran buques mercantes con características similares, no tenían fechas fijas de salida ni de llegada, la duración del viaje no se sabía exactamente cuánto era. Aproximadamente duraba 90 días el viaje hasta allá. Y a la derecha vemos una carta bastante rara, de Montevideo a Génova, con la marca Via di Mare A. El A era de Atlántico, se le ponía esta marca en Génova a toda la correspondencia que venía del otro lado del Atlántico, que llegaba a Génova. Del lado de atrás se ponía la fecha, como ustedes ven ahí, 27 de septiembre, es del mismo color que la marca de adelante. Esta en particular duró 89 días, se cobró 0,40 liras al destinatario, y todo esto que vamos a ver está bajo una convención postal que fue en 1838, firmada entre Francia y el Reino de Cerdeña. ¿Qué decía básicamente, entre muchas cosas, esta convención postal? Bueno, saqué dos o tres pequeños datos que son los que nos pueden interesar a nosotros de aquí en más, que decía que iba a haber un intercambio diario de correspondencia entre Francia y el Reino de Cerdeña, se creaban nuevas oficinas de correo,
En Francia se creaba la de París, la de Antibes, la de Lyon y la de Pont de Beauvoisin, y en el Reino de Cerdeña se creaba la de Turín, la de Chambéry y la de Niza. Entonces acá les puse dos ejemplos para que ustedes vean cómo es que en esa época llegaba la correspondencia hasta el Reino de Cerdeña. Estas son cartas que salían de Montevideo, por ejemplo, la de la derecha salió de Montevideo en diciembre del 46, llegó en abril del 47, o sea, duró 102 días en llegar, y por la marca que ustedes ven acá, llegó primero al puerto de Marsella, que lo ven acá, lo puse en el mapa de acá abajo, este punto rojo, y de ahí fue hasta Génova, pasando por Niza, que es uno de los puntos de entrada que estaban en esa convención. Entonces se le ponía esta marca, Vía di Niza, para que se vea por qué ruta llegaba. Este pagó 2 liras con 60, lo tuvo que pagar el destinatario. No pasó por el correo uruguayo. En cambio, el de la izquierda es un ejemplo de la misma época, pero distinto a este. ¿Distinto por qué? Primero, porque pasó por el correo uruguayo, o sea, le pagó al correo uruguayo lo que le correspondía en la época. Esto es importante que ustedes lo recuerden porque de ahora en más van a ver como siempre hubo diferencias cuando pasaba por el correo uruguayo o no pasaba por el correo uruguayo. Este pasó, acá se ve la marca fechadora, la primera que existió en Montevideo, pasó por el correo uruguayo, fue por un vapor francés, el Omega, demoró 77 días en llegar, pagó un poco más el destinatario que la otra carta de la derecha, pagó 3 liras, llegó más lento, pero en vez de entrar por el Mediterráneo, entró por el norte, por el puerto de El Havre, y llegó al Reino de Cerdeña pasando por la oficina postal del Pont de Beauvoisin, y de allí llegó a Génova, y por eso lleva esta marca de entrada. Son cartas algo raras estas, con estas marcas llegadas de Montevideo. Como vimos antes, la colectividad italiana era importante, por supuesto en Buenos Aires pasaba algo muy similar a Montevideo, y entonces siempre habían contactos con el cónsul en Uruguay, en Montevideo, para que la correspondencia que querían mandarle a sus familiares o a los comerciantes llegue de una forma más rápida y más económica, por supuesto. Había una cierta presión en ese sentido. Y también eso se vio desde Italia. Y la primera línea naviera que se crea en Italia es la Compañía Transatlántica, es la primera que se crea para hacer el recorrido hasta el Río de la Plata. Se crea en 1852, con estos barcos vapores que se ven acá a la izquierda, el Conte di Cavour y Vittorio Emanuel, con unas 1.600 toneladas, que va de Génova hasta Río de Janeiro. Y después de Río de Janeiro, ahí hacía el transbordo a unos barcos, a unos vapores más chicos, el Italia y el Sardeña, de 800 toneladas aproximadamente, que hacía el recorrido de Río de Janeiro hacia Buenos Aires, pasando un día antes por Montevideo. Pero justamente se crea la compañía y lo que sucede un año después, en 1853, es que comienza la Guerra de Crimea. Y esta compañía, en el contrato que tenía con el Reino de Cerdeña, era que si sucedía alguna guerra, los barcos tenían que ir a la guerra. Y fue lo que pasó. Entre 1853 y 1856, que duró esta guerra, estos vapores estuvieron al servicio del Reino de Cerdeña para la guerra. O sea, que esta compañía realmente empieza a funcionar para lo que había sido creada
en 1856, y solamente por un año, hasta 1857. O sea que la correspondencia por esta compañía es muy, pero muy rara. Y se caracteriza porque en Génova, cuando llegaba, se le ponía esta marca que ustedes ven acá en un rectángulo, Vapori Transatlántico. En realidad abreviado, ¿no? Vapori Transatlántico. Esta marca se ponía a toda la correspondencia que venía por esta compañía, que no solamente venía a Montevideo, sino también iba, como ya dije antes, iba a Río y a Buenos Aires. Entonces, en particular, esta carta que ustedes ven acá, que es la única que pude conseguir, hizo la ruta Montevideo, Génova, y de ahí se fue a París y después a Burdeos, porque el destino final era Burdeos. Acá en el reverso que les puse ven todas las marcas de tránsito. Esta carta sí salió por el correo uruguayo, fue directamente a Génova, y después en Francia fue donde se tasó en 8 décimas de franco, que esto corresponde, este 0,8 francos, corresponde a la Convención de 1850 entre Francia y el Reino de Cerdeña. Hubo varias convenciones en el correr de todos estos años, vamos a tratar de ir nombrándolas. Siempre cambiaban en algunas cláusulas. Se conocen muy poquitas cartas, menos de 5 de Montevideo a Génova, se conocen bastante más de Buenos Aires y de Río, pero esta es la única que no va a Génova, que va a Burdeos, y tiene signos de desinfección. Esto es algo que vamos a ver en varias cartas. En esas épocas muchas tenían los cortes característicos de la desinfección. ¿Y qué pasaba también? ¿Cómo se podía llegar con la correspondencia a Génova, a Italia? Estaba la Compañía de Mensajerías Imperiales. Esta sí ya funcionaba con el consulado instalado la agencia postal instalada en el consulado de Montevideo. Y les muestro dos cartas. A la izquierda ven una de 1869 que va de Montevideo a Padula, en Italia. Esta iba también por un vapor francés hasta Río, en este caso el Carmel, y otro vapor hasta Burdeos. Y pagó 1,20 francos, que era la tarifa simple para una carta de estas características hasta Italia, de Montevideo a Italia. Las estampillas se ponían en Montevideo, y como ustedes ven, tampoco pasó por el correo uruguayo, fue directamente tiene la marca consular acá, con el PD de pago hasta destino, y con el característico matasello de puntos con el ancla en el medio. Y a la derecha ven una carta similar de 1869, la diferencia es que es un porte triple, 3,60 francos que está pago con estas estampillas. O sea, era 1,20 para la tarifa simple, 2,40 francos para la doble, 3,60 para la triple, y así sucesivamente. ¿Qué pasa en 1863? Bueno, como les dije, había mucha inquietud en la colectividad italiana para que la correspondencia llegue más rápido y más barato, y en Italia justamente se crea la línea naviera Lavarello. Esto la crea el capitán Giovanni Battista Lavarello. Acá está la bandera GBL, y acá está uno de los vapores en Liguria. Y acá les pongo un poco la historia de esta línea naviera, que es la más importante y es la que más vamos a ver en esta conferencia. Fíjense en los nombres de los vapores, ¿no? El de 1864, el velero Buenos Aires, después en el 67-70 se integra el Montevideo. Ustedes por los nombres ya ven a dónde querían llegar con esta compañía. El Liguria y el Aquila.
1871, acá se ve el viaje inaugural, y vemos por dónde pasa, que también es algo interesante que tenemos siempre que saber en historia postal. Sale de Génova, pasa por Marsella, Cádiz, Tenerife, donde para cargar carbón. Esa es una característica también de los vapores de esa época. Generalmente tenían que parar en la mitad de su recorrido para cargar carbón. No se olviden que es una época donde hasta unos años atrás se usaban veleros y después se introdujo la máquina de vapor, principalmente, como ya sabemos, en la Revolución Industrial de Inglaterra, en Inglaterra, y las máquinas de vapor necesitaban la caldera, y la caldera necesitaba carbón para poder producir vapor. Así que tenían que cargar carbón. Después venía a Montevideo y luego a Buenos Aires, en una duración mucho más corta. Ya los barcos, los vapores iban más rápido, una duración de 30 días, y en el 72 se integran vapores mayores, el Europa, el Sudamérica y el Norteamérica. ¿Por qué ustedes van a ver que siempre nombro los vapores? Porque era una característica de la época en las cartas poner el nombre del vapor en manuscrito, y eso nos ayuda mucho a reconocer la compañía naviera, nos ayuda a reconocer la ruta que hacía, cuáles eran los contratos que tenían firmado con los distintos países, ver si las tarifas correspondían o no, conocer las duraciones de los viajes, las salidas, las entradas. Por eso es muy importante en historia postal, y principalmente en esta época, conocer, tener bien claro cuáles eran los vapores, cuándo empezaron, cuándo terminaron. Eso nos simplifica el estudio de todo esto. En el 72, acá ven que la ruta es Génova, Gibraltar, Cádiz, San Vicente, ahí cargaba carbón, Montevideo y Buenos Aires. Y después, para terminar la historia, en el 81 el capitán Lavarello muere, lo suplantan los hijos, inmediatamente unos años después ya venden la compañía naviera. ¿Y qué es lo importante de esta compañía? Bueno, que en 1873 hace un contrato con el gobierno italiano, que ustedes lo tienen, acá se los puse a la izquierda, todo el contrato, pero que a los efectos de esta conferencia, a la derecha puse cuáles son los puntos que más nos interesa a nosotros. Fue un contrato entre una compañía naviera y el gobierno italiano, donde se establecía que iban a cumplir con una línea postal con América del Sur, que iba a comenzar el 1 de abril de 1873, que tenía una duración, una vigencia de 5 años, o sea que a los 5 años había que renovarlo. Este contrato terminó el 18 de marzo de 1878 y no se renovó. Vamos a ver todo lo que pasa en el medio. Que iba a cumplir con un servicio mensual, que el vapor tenía que tener un local especialmente adecuado para la correspondencia y que tenía que tener la llave, tenía que estar cerrado, la compañía se tenía que hacer responsable por los daños que sufriera la correspondencia, y en contrapartida recibía 10 centésimos de lira por cada carta transportada. Y acá tenemos un poco lo que decía antes, tener claro cuáles son los vapores que tenía esta compañía, cuando se votaron y cuando hicieron su primer viaje, ¿no? Acá está cada uno de ellos cuando empieza. Acá ven cómo a medida que la compañía fueron pasando los años, los vapores iban siendo más grandes, eso se ve por las toneladas. Empiezan con vapores más pequeños y después ya tienen vapores más grandes, y vamos a ver por qué también. Y hasta cuándo fue cada vapor. Eso es importante también, lo digo, para detectar cuando hay alguna carta adulterada, como los nombres de los vapores se ponían en manuscrito, y hay compañías navieras que son más buscadas que otras.
a veces alguna mano inescrupulosa puede poner el nombre del vapor en manuscrito, y es bueno tener en claro las fechas de esto, ¿no? Para realmente comprobar todo esto. Y también es muy interesante cómo hacían la propaganda, y ahora les voy a mostrar por qué, estas compañías. Este es un diario, el Telégrafo Marítimo, que salía en Montevideo, en particular este que conseguí es del 8 de mayo de 1874, y en la misma hoja, en la misma página del periódico, estaban estos dos avisos, uno muy cerquita del otro. Con lo cual ya empezamos a ver cuál era la competencia, yo diría competencia feroz, que había entre esta compañía italiana y esta compañía francesa, la Société Générale de Transports Marítimos, SGTM, y ahora en adelante lo voy a nombrar así. Fíjense cómo en cada uno de estos avisos, que también se hacían afiches y se ponían en el puerto y se ponían en las cámaras de comercio y en todos los lugares donde querían hacer propaganda, se ponía desde el nombre del capitán, se ponía el trayecto por el que iba, o sea, los puertos intermedios en los que iba a parar, se ponía cuándo salía, por ejemplo dice saldrá el 19 de mayo, todos los lugares por donde iba, y la agencia marítima donde estaba situada. Generalmente eran lugares cerca del puerto, ¿no? Incluso acá ven, chico, dice vapores reales postales, ya nombrando que ellos tenían un convenio, ¿no? Y esta francesa también nombra el vapor, pone las toneladas, fíjense que este vapor francés era de 3.000 toneladas, también nombra cuál era el capitán, porque el capitán era responsable de todo lo que pasaba, dice cuándo sale, este sale el 21 de mayo, el otro salía el 19 de mayo, también ponía el recorrido, en particular ponía los precios de los pasajes para las personas, primera clase, segunda clase, tercera clase. Algo que no nombré es que, por supuesto, estos vapores también transportaban gente y transportaban cargas, ¿no? Y bueno, también pone dónde estaba la agencia marítima. Y estos avisos, que mucha gente también colecciona, este tipo de información, es la que también permite sacar cuándo salía cada vapor del puerto y cuándo llegaba a destino. Y gracias a todo esto tenemos gente que ha hecho mucha investigación, y hoy en día tenemos muy buenos libros con las llegadas y salidas de cada vapores, de gente que sacó toda la información que estaba en su momento impresa. ¿Qué pasa con esta compañía Lavarello en Montevideo? Bueno, que básicamente era la que iba a llevar la correspondencia hasta Italia. Podemos dividir en 3 periodos su actuación en Montevideo. Un primer periodo que va del 72 al 74, donde la llegada de la correspondencia a través de estos barcos se considera como si viniera por un vapor comercial, un buque comercial. Y llevaba en Génova esta marca, con Bastim Mercante, que era justamente con el buque mercantil. Después hay un segundo periodo, que es desde el 74 hasta noviembre de 1877, donde se modifica el tratamiento de la correspondencia a Génova. Y ahí ya cambian las marcas de llegada y cambian también las tarifas. Por eso es un periodo que hay que estudiarlo aparte. Al recibir la correspondencia en Génova, se le ponía esta marca de la derecha, da Montevideo, Coi Postali Italiani. Pero ¿qué pasa? Ahora van a ver, y lo voy a mostrar con ejemplos, que esta demoró unos meses en llegar. Entonces se encuentra correspondencia muy rara con estas marcas que ya estaban prontas. Lo vamos a ver enseguidita esto. Y después hay un tercer periodo, desde el 78 al 80,
que ya terminaron los 5 años del contrato con el Lavarello que les mostré antes, entonces empieza un tercer periodo. La correspondencia que llega por estos vapores comienza a tratarse como se trataba en el primer periodo, con la tarifa como si fuera un vapor comercial y con la marca esta característica para los vapores mercantiles a la llegada a Génova. Entonces, ¿cuáles son las tarifas que se usaban en la época? Bueno, acá ven abajo, vamos a empezar un poquito con lo de abajo. Los vapores italianos, en este primer periodo, como les dije, recibían esta marca, o sea, los Lavarello, los que venían por la compañía Lavarello, recibían esta marca en Génova, y pagaban 0,40 liras por cada 15 gramos que lo pagaba el destinatario. Pero a su vez, una persona en Montevideo también podía seguir usando el correo marítimo francés y los vapores franceses, y el británico y los vapores británicos. Y acá les puse las tarifas. El vapor francés cobraba cada 7,5 gramos de carta 1 lira a la llegada. Y el británico era cada 15 gramos 1 lira con 70, o sea que si pesaba menos de 15 liras, menos de 15 gramos, salía más económico mandarla por un vapor francés, por la agencia postal francesa, y por más de 15 gramos era más económico mandarlo por un vapor británico. Pero siempre era más económico por un vapor italiano, que era justamente lo que quería hacer esta empresa, ¿verdad? Y sucede en 1872 algo muy importante que marca un antes y un después en la historia postal marítima al extranjero en el Uruguay. Si ustedes recuerdan unas diapositivas antes, yo les mostré que habían cartas que pasaban por el correo uruguayo y habían cartas que no pasaban por el correo uruguayo. O sea que la persona las llevaba directamente al vapor o a la agencia postal marítima, y el correo uruguayo ni siquiera se enteraba. O sea, el correo uruguayo no podía cobrar nada por algo que le correspondía. Entonces, el 12 de septiembre de 1872, que no es un año antojadizo. Si estudiamos un poquito la historia del Uruguay, entre 1870 y 1872, en nuestro país hubo una importante guerra civil que fue la Revolución de las Lanzas. Era una guerra entre los colorados y los blancos. Los colorados era el partido que estaba en el poder, y los blancos, que era una minoría, luchó para que, vamos a decir de una forma simple, es mucho más complejo de lo que voy a decir, pero luchó para que la minoría también fuera escuchada, o sea que no quede de lado. Como anécdota les cuento que hoy, que estamos a 150 años de 1870, el gobierno es del Partido Blanco y la minoría es del Partido Colorado, que está en coalición con este Partido Blanco. O sea que la historia viene de hace más de 150 años. Y justamente esta revolución de las lanzas, se llama las lanzas porque peleaban con lanzas justamente, termina en 1872. Y ahí el gobierno dice, bueno, ¿qué está pasando con la correspondencia? ¿Por qué nosotros no estamos cobrando? Y realmente saca un decreto donde lo más importante que dice es lo que ustedes ven acá, que toda la correspondencia al exterior se debe franquear con estampillas. Antes en las cartas ustedes vieron de que cuando pasaba por el correo solamente se ponía la marca postal, y algunos no pasaban. Pero al poner estampillas, ya el control iba a ser mucho más fácil, y entonces el correo, y por lo tanto el gobierno, podía tener una renta con esta correspondencia.
por supuesto que podían ser estampillas o los sobres timbrados, los enteros postales en forma de sobre, que en ese momento ya existían, ¿no? Y la causa fue esa, ¿no? Que los consulados de Francia y de Inglaterra vendían las estampillas de sus países y la correspondencia no pasaba por el correo uruguayo. ¿Y cuál fue la primera consecuencia? Bueno, no se olviden que Gran Bretaña era una potencia, y realmente Uruguay era un país muy, muy, muy pequeño. Y en ese momento la primera consecuencia fue que el paquete, o sea, el vapor que iba a salir, que tenía que llevar la correspondencia, inmediatamente después que sacó el decreto, el capitán no quiso hacer caso de eso y salió sin la correspondencia, no quiso llevar la correspondencia si no se la daba el consulado de Inglaterra. Y ahí el gobierno realmente se puso firme y le sacó el privilegio de paquete a ese vapor, y consiguió de que Gran Bretaña y Francia reconocieran que era un derecho que tenía el gobierno uruguayo. Hay muy lindos artículos en esa época en los diarios, hay periódicos que decían cómo Uruguay va a ponerse en contra de Gran Bretaña si no somos nada, no podemos ir contra... tenían miedo hasta que sucediera una guerra por eso, y hay otros que decían, no, si nosotros tenemos razón, por más chiquitos que seamos, ¿por qué no nos van a dar la razón? Y realmente les dieron la razón, y a los pocos meses todo esto funcionó bien. Las estampillas que estaban en ese momento circulando en Uruguay era la primera emisión de cifras dentada, o sea, es la primera perforada que existe de Uruguay, que empezó en 1868, y acá pongo los dos valores que más se usaron otros, pero pongo el de 10 centésimos, que era el que se usaba para el porte simple al extranjero, y el de 20 centésimos era el porte doble. Y también lo pongo porque esta es una forma de detectar fácilmente cuáles son las cartas que tenían estampillas agregadas, o sea, cartas falsas que andan circulando hasta hoy en día por acá. Cualquier carta anterior a 1872 que haya salido de Montevideo hacia el extranjero y tenga estampillas sin dientes, no perforadas, o sea que son anteriores a esto, es falso, es una estampilla agregada. Esa es una forma fácil de saberlo. Y también se usó en este periodo pre-UPU la emisión que salió en 1877, que ya no era con dientes, sino era con cortes en per se, ¿no? Y acá está la de 10 centésimos y la de 20 centésimos. Hasta 7,5 gramos 10 centésimos y hasta 15 gramos de 20, y así sucesivamente. Acá les muestro una carta que salió antes, un poquito antes, fíjense, en julio del 72, pasó, antes del incidente postal, pasó por el correo uruguayo, y por supuesto, como debe ser, sin estampilla. Fue a Génova, fue por un barco británico de la Royal Mail, Steam Packet Company, llegó hasta Londres, por supuesto primero pasando por el puerto de Southampton, y después llegó a Génova pagando 1 lira con 70, como yo les mostré en la tarifa, en la tabla anterior, que esto era lo que pagaba cuando iba por el correo británico, que se hizo efectivo con estos, en Génova, con estos sellos italianos. Y acá vemos otra carta, pero inmediatamente después del incidente postal, que la pongo para mostrar que también pasó por el correo, y en este caso sí llevaba estampillas de Uruguay. Es una linda carta porque tiene un porte alto, fíjense que son 20 más 20 más 20 son 60 centésimos, o sea, eran 6 portes, una carta grande. Al llegar a Italia,
pagó 3 portes, porque Uruguay lo hacía cada 7,5 gramos, y en Italia era, como mostré antes, cada 15 gramos, pagó 3 portes, que se ponía con el número 3 a la izquierda, y 3 portes era 1,70 por 3, era 5,1 liras, que fue pagado con estas estampillas que hay acá. En general, llevaba de Uruguay una marca fechadora, y las estampillas con esta marca en barras que se usó del 73 hasta el 80. Acá también hubo otra compañía naviera, que en este caso es la Società Italo-Platense, que en realidad es argentina. Se formó con empresarios argentinos, pero que en realidad eran italianos, pero que vivían en Buenos Aires. Esta Società Italo-Platense funcionó desde 1870 a 1876, hacía el recorrido Génova, Marsella, como siempre, por el Mediterráneo, Gibraltar, Tenerife, donde cargaba carbón, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Y funcionó solo hasta el 76, donde se remató, porque no pudo con sus competidores, la Varelo y el SGTM francés, que hacían exactamente el mismo recorrido. Entonces es difícil conseguir cartas de estas. Acá les pongo una muy linda carta, me parece a mí. Tiene en manuscrito el vapor italo-platense, tuvo estos 3 vapores, el italo-platense, la Pampa y Po. Sale de Uruguay con la estampilla de 10 centésimos porte simple. Como se trata de un buque mercante, llega a Génova en 1872, todavía se trata, como dijimos antes, de buques mercantes, paga solamente el destinatario 0,40 liras, que acá ven en el reverso el sello de 40 centésimos de lira, y tiene esta marca de Montevideo, que lo interesante de esta carta es que tiene la primera fecha conocida de esta marca postal. Esto fue apenas un mes después del incidente postal, del decreto postal que les mostré anteriormente. Acá tienen otro ejemplo de un buque mercante, pero que en realidad llega a Génova, pero después va a Torino. Entonces, cuando llega a Génova, como siempre, lleva la marca con bastín mercante, sale de Uruguay con la estampilla de 10 centésimos, con dientes, perforada, como debe ser, y paga 0,70, que eran los 0,40 de liras, más los 0,30 de Génova a Torino. Y lo interesante de esta carta, desde mi punto de vista, es que esta marca de barras verticales tiene la primera fecha conocida, que es el 20 de febrero del 73. Pero también se podía ir por, como les comenté, por vapores franceses. La Compañía de Messageries Maritimes, que es la que le seguía a la de Messageries Imperiales. Hay que recordar que el imperio francés pasa a ser República de Francia, y ahí cambia el nombre de esta compañía. También llevaba correspondencia hasta Italia, y acá les pongo 2 ejemplos que ya van de Montevideo a Génova. El de la derecha sale en el 72, pasa por el correo. Acuérdense que en esa fecha todavía no estaba el incidente postal, o sea, no lleva estampilla uruguaya, pasa por el correo, o sea, paga los 10 centésimos, pero sin estampilla, y llega a Génova, va por el vapor Gironde, y paga en destino 1 lira, tal cual la tabla que yo les mostré anteriormente para los vapores franceses. El de la izquierda, la diferencia es que es un porte doble. Acá ven a la izquierda se ponía un 2, porte doble, o sea, paga 2 liras en destino. Acá está el sello de la estampilla de 2 liras. Como les comentaba antes,
muchas veces se ponía el nombre del vapor, el vapor Gironde, y la diferencia con la de la derecha, ¿cuál es? Que este de la izquierda es un ejemplo de una carta que no pasa por el correo uruguayo. En los dos casos se ve la marca rectangular F.56 con una estrella arriba, que correspondía a la convención entre Francia e Italia, que una de las cláusulas que decía era que se debía pagar 0,82 francos por cada 7,5 gramos. O sea, eso es lo que le pagaba el destinatario final, o sea, Italia le pagaba a Francia por haber traído la carta. Y esta es la marca de Montevideo que lleva la carta de la derecha. Estos son dos lindos ejemplos de correspondencia por vapor francés. Y acá pienso que es una de las cartas más lindas que existe en esta historia postal entre Uruguay e Italia. Esta es una carta muy famosa, está descrita en todos los libros, en el libro de Sanaria de Historia Postal, en el libro de Paolo Del Bianco, de Historia Postal de Italia. Fue también un tema de debate entre Viena y Paolo Del Bianco. Así que vamos a detenernos un poquito en esta carta que sale en el 72 y tiene esta marca muy rara que dice Servicio Postal Italiano Montevideo, puesta en el consulado italiano en Montevideo. Esta carta iba dirigida al Ministerio de Finanzas en Roma. No pasa por el correo uruguayo, a pesar de que ya había salido el decreto, pero no pasa por el correo uruguayo, y llega por el vapor francés, el France, de la SGTM francesa, llega a Marsella, donde se le pone esta marca circular roja, que dice Plata, Marsella, que era la marca para todos los vapores franceses que llegaban al puerto de Marsella desde el Río de la Plata. De ahí va a... Acá ven en el reverso la marca ambulante, se va en tren y llega hasta Roma. El tema es que justamente en esa época recién se están mudando los ministerios desde Florencia a la nueva capital que era Roma. Entonces, al llegar a Roma, la redirigen a Florencia. Esta fue tasada en una lira, como debe ser, por lo que ya vimos antes. Pero ¿qué pasa? Cuando llega a Roma, posiblemente alguien de la compañía Lavarel o de la propia SGTM le pone esta pareja acá de 40 centésimos para que haga el trayecto de Roma a Florencia y que esto lo pague el destinatario. Pero el Correo de Roma le pone, no le hace caso a esta tasa, lo tacha justamente y le pone el doble de porte de una lira y otra lira acá. Sin embargo, luego se dan cuenta de que esta lira está pagada de más, porque ya tenía esta pareja de 40, y se le pone, ustedes pueden ver acá, la marca anulato, o sea, anulan esta una lira, entonces en definitiva paga una lira 40. Por todos estos acontecimientos que le pasó a esta carta, es una carta muy rara y muy preciada en todas las colecciones, tanto de tradicionales, por los sellos, las estampillas que lleva, como todos los correos marítimos de Italia, de Uruguay, y todos los que hacen las compañías francesas, colecciones de compañías francesas. Y acá tenemos otro ejemplo con también esta marca del consulado italiano. De esta marca solamente se conocen 4 cartas, hay 4 cartas conocidas desde Montevideo. Esta marca también tampoco pasa por el correo uruguayo. Yo creo, y esto es un parecer, pero todo esto es discutible, que un poco le ponían esta marca
como justificando por qué no pasaba por el correo uruguayo, y para que nadie pregunte nada, pero era algo ilegal, tenía que haber pasado por el correo uruguayo. Y tiene esta hermosa marca del buque, el North America, que fue la que llevó la carta. De esta solamente se conocen 2 cartas desde Montevideo. O sea que esta combinación es muy difícil. Por supuesto, por el periodo en el que estamos, cuando llega a Génova, lleva la marca con bastín mercante y paga 0,40 de liras, como les había mostrado en la tabla anterior. Y dura 36 días en llegar a destino. Una carta muy interesante y muy linda. Empezamos con el segundo periodo. ¿Qué pasa acá? Como les comenté, cambian las marcas y cambian también las tarifas. Del 74 al 76 se empieza a usar a la llegada, cada 15 gramos, 0,90 liras. Del 76 al 77, 1 lira, sube a 1 lira. Y del 77 al 78 ya empiezan a llegar las estampillas de francesas a la agencia postal italiana en el consulado en Montevideo, y se puede franquear a la salida para que no la pague el destinatario, pero también está la posibilidad de que la cobren en destino, ahí saldría más caro, fíjense, 1 lira, y desde acá 0,50 liras, y también empiezan a aparecer las certificadas, algo que antes no existía. Como yo les dije antes, se le empieza a poner en Génova esta marca, pero ahora vamos a ver con algunos ejemplos qué es lo que pasó con esa marca. Por supuesto, se seguía usando la tarifa de 10 centésimos con estampillas uruguayas hasta 7,5 gramos. Acá vemos una de 1874. Tiene los 10 centésimos uruguayos, la marca del correo uruguayo, llega a destino, en este caso paga los 0,90 liras que vimos en la tabla anterior, que era la tarifa ya aumentada. Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que la marca da Montevideo COI Postal Italiana recién apareció el 21 de octubre del 74, y esta carta es un poquito antes. Fíjense que llega a Génova el 23 de julio, y la marca no estaba hecha. Entonces usan una marca que tenían ellos allá en Génova, que era Piroscafo Postali Francese, le tachan la francese, esta palabra, y la usan como marca. Y se conocen solo 2 cartas de Montevideo con esta marca. Esto es lo más interesante y muy rara que tiene esta carta. Pero por si no fuera poco, acá les muestro una carta que también llega antes de que apareciera la marca da Montevideo, porque esta llega el 17 de septiembre. Pero ya estaba la marca da Buenos Aires para las cartas que llegaban desde Buenos Aires. Entonces, ¿qué hacen? La marcan con el da Buenos Aires COI Postal Italiana. Y solamente existen 2 cartas con esta marca. En este caso no es una estampilla, sino que es un sobre timbrado, que a veces, como ustedes ven, a veces se matasellaba y a veces no. Eso se ve en esta época en varios de ellos. Y acá sí, ya el 21 de octubre ya aparece la marca da Montevideo. Esta carta llega, fíjense, a Génova. En general todas estas tenían cortes de desinfección en esa época. Llega el 14 de noviembre, unos días después. Y acá tenemos la primera carta conocida con esta marca da Montevideo. Pagan los 0,90 de liras, como dice acá, pagan el correo uruguayo los 10 centésimos, y se hace efectivo las 0,90 liras con estos 3 sellos de 30 centésimos cada uno. Una carta muy linda. Pero por si no fuera poco, ¿qué pasa en este segundo periodo? La agencia se cierra. Es que el cónsul en Italia
descubre que hay, o es denunciado, uno de los empleados de la agencia postal por irregularidades. En definitiva, se había quedado con dinero, hacía cosas que estaban mal, y el cónsul cierra la agencia. Lo que no cierra es la oficina del Lavarello, porque era de una empresa naviera. El cónsul no tenía injerencia en eso. Pero sí cierra el consulado. Y entonces acá vamos a ver que desde mayo hasta junio, cuando está cerrado, igual, les voy a mostrar dos ejemplos, igual sale una carta por el Lavarello, pasa por el correo uruguayo, llega a Génova y ahí paga 1 lira. Si ustedes se acuerdan de la tabla anterior, había aumentado la tarifa de 0,90 a 1 lira. Se hace efectivo el pago con este sello, y el sello uruguayo ya ahí cambia su matasello, ya es, en vez de ser verticales, ya son horizontales las líneas, va por el vapor Sudamérica, y llega perfectamente a Génova, donde se le estampa la marca correspondiente, que es Da Montevideo Copostal Italiana. En ese periodo también se podían mandar cartas, pero por la correspondencia británica. Y acá vemos un caso, sale del correo uruguayo con los 10 centésimos y viaja por un vapor británico, pasa por Londres y llega hasta Génova, donde se paga 1,70, como habíamos visto anteriormente en las tarifas, o sea, paga bastante más caro. Se hace efectivo en Italia con el 1,70, acá está el tampón correspondiente de 17 décimas de lira, y esta es la tasa de intercambio entre Italia y Gran Bretaña, que en realidad está aplicada por error, porque esta, que correspondía a 1,10 francos cada 30 gramos de correspondencia, era para vapores que llegaban desde el Caribe y no desde el Plata. Pero hay algunos ejemplos, este no es el único caso. En este año 1876 he encontrado 2 o 3 cartas con esa tasa de intercambio. Así que supongo que era realmente el dinero que se intercambiaban entre Italia y Gran Bretaña, a pesar de que esta marca había sido creada para cartas del Caribe. En 1877 se hace la reapertura de la agencia postal, pero ya ahora en forma más organizada. Ya acá ustedes ven a la izquierda una nueva tasa y se explica claramente cuál es el procedimiento que se iba a llevar. Se dice que debe pagar la tasa uruguaya de 10 centésimos, se cobra desde Montevideo con estampillas italianas, 0,50 liras por cada 15 gramos, se cobra 0,30 para las cartas recomendadas o certificadas, y 0,20 por el recibo por el retorno. Y acá dice bien claro que es tanto para las líneas italianas como francesas. Y las estampillas que llegan a la agencia postal italiana en Montevideo son estas de acá. Yo les puse los ejemplos con estampillas que tienen justamente la marca Montevideo, porque también llega esta marca, que es muy rara de encontrar, que dice Montevideo, para ser estampada sobre estas estampillas, y llega también a la agencia postal italiana esta marca Raccomandato. Todo esto en Montevideo. Estas estampillas tienen la sobrecarga estero, que era extranjero, y estas son las que llegaron a Montevideo, de 10 centésimos, 20, 30, 40 y 60. También es interesante conocer esto para que no nos llevemos la sorpresa con alguna estampilla agregada, ¿no? Y lo interesante es que al principio solo empieza
el correo recomendado o certificado, y después de unos meses sí ya se empieza a aplicar la tarifa para todas las cartas simples que salen desde Montevideo por la agencia postal italiana. Y entonces les quiero mostrar una carta que también es una de, yo diría, de las joyas de la historia postal entre Italia y Uruguay, y dentro de la historia postal al extranjero, una de las cartas más importantes, donde es una carta justamente recomendada. Se conocen tres certificadas. Acá está con las estampillas con el estero, y la marca, esta marca Montevideo, que muchas veces no estaba bien aplicada, pero justamente lo lindo que tiene esta carta es que está perfectamente aplicada, se ve muy bien. Esta carta va por el Vapor Europa, llega a Génova en el 77, y después sale a Sarzana y a Aulia, que es el destino final. Por supuesto, como siempre, se le estampa en Génova el Da Montevideo Postal Italiana y la marca de Génova de recomendada. Y está, en lugar de tener los 80 centésimos, que eran los 30 centésimos más los 50 centésimos, está solamente con 70 centésimos. Es una característica de esta carta que siempre hay algún ejemplo de estos, que a veces la tarifa no era exactamente la correcta, pero sin embargo está perfectamente, viajó perfectamente. Y estas son las marcas que se pusieron. La Montevideo, la Raccomandata en Montevideo, y la Da Montevideo Coi Postal Italiani en Génova, y esta también en Génova. Y esta es una muy linda carta también, que va con el pago a destino. Como yo les dije antes, se podía pagar 50 centésimos de lira en Montevideo, pero si se pagaba en destino, pagaba 1 lira, ¿se acuerdan? Cada 15 gramos. Bueno, esta lo interesante que tiene es que es una gran carta de tamaño, y paga 9 portes en Montevideo, esto está puesto del lado de atrás, paga 90 centésimos, y paga 5 portes, que son 1 lira por 5 portes, acá está el 5 liras, y acá está efectivo el pago con este sello, en destino en Génova. Lo interesante de esta carta justamente es el alto franqueo que tiene. Esta creo que es la única carta que lleva un sello solo de 5 liras, esto es algo interesante para los que coleccionan filatelia tradicional italiana. Y para nosotros, para Uruguay, este es el bloque máximo conocido de esta estampilla. Es un bloque de 8, es el máximo conocido usado en carta. Si vamos a los portes, vemos que corresponde bien, porque los 9 portes al extranjero, 90 centésimos, corresponde a una carta entre 60 y 67 gramos. Y los 5 portes en Génova corresponden a una carta entre 60 y 75 gramos. O sea que en definitiva esta carta debe haber pesado entre 60 y 67 gramos. Y después vamos al tercer periodo que les nombré, que ahí volvemos de vuelta para atrás. Ya había terminado el contrato con la Varelo, y nuevamente las cartas son tratadas en Génova como llegadas por buques mercantes. O sea, lleva de vuelta el combastín mercante, paga de vuelta los 0,40 liras, y esta es muy linda porque es un sobretimbrado, es muy raro a Europa sobretimbrados, debe existir de Montevideo menos de 10, pero sale de un pueblo muy chiquito a 400 kilómetros de Montevideo, de San Eugenio, pasa por Salto, esto se ve atrás, va por correo fluvial hasta Montevideo, se le pone este matasello, que es el 1 que se lo pusieron en Salto, que es bastante raro también, y de ahí va por correo marítimo hasta Génova, donde se le cobra 0,40 liras, como ya hablé antes. Acá vemos otra,
que sale, y es un ejemplo donde no se matasella el 10, en ese momento algunos lo matasellaban, otros no, igual no se podía volver a usar porque tenía el fechador correspondiente, con este fechador sucursal marítima, y a la llegada se ponía la marca correspondiente, el tampón correspondiente y el 40 centésimos pagado en destino. Después de llegar a Génova, fue en tren hasta Ventimiglia, como se ve acá atrás al dorso, con este matasello. Y acá vemos una muy linda carta de este tercer periodo por el alto porte que tiene. Otra vez vemos 90 centésimos, 9 portes, en una carta, un sobre grande, y en destino pagó 1,60. ¿Por qué? Porque se acuerdan que 0,40 pagaba por un porte. Por 4 portes, como dice acá, son 16 décimos, o sea, 1 lira con 60. Si vamos al peso de esta carta, de Montevideo salió con 90 centésimos, o sea, pesó entre 60 y 68 gramos, y en Génova pagó 4 portes, o sea, entre 45 y 60 gramos. Posiblemente el peso de la carta haya sido de 60 gramos aproximadamente, y por eso pagó esos portes correctamente. Y acá vemos otra vez otro ejemplo donde en manuscrito se ponía el nombre del vapor. Vemos acá en este último periodo una carta por el correo francés, por el SGTM, ¿se acuerdan que esta era la compañía francesa que competía con el Lavarello y que fue en definitiva el que la hizo quebrar a la... No quebrar, pero cuando murió Lavarello los hijos vendieron la empresa, y esta compañía siguió hasta el siglo XX, entrado el siglo XX sin ningún problema. Pagó correctamente los 10 centésimos en Montevideo, lo ven acá, llega a Génova, donde paga 1,40, en ese momento ya se pone, bueno, en Marsella tiene esta marca bastante rara de Marsella Plata, para la correspondencia llegada de Plata. El 80 centésimos era lo que le ponían en Francia para poder cobrarse entre Francia, y los 80 centésimos entre Francia e Italia, y el 1,40 que pagó en destino, que fue pagado con estos sellos. Y bueno, como conclusión, yo me acuerdo cuando hice esta charla, y para terminar, iba poniendo un poco como anécdota mía, vamos a decir, ir poniendo todo lo que iba nombrando en una charla de historia postal, porque recuerdo que muchas veces hablamos de que la historia postal, hacer una colección de historia postal, es tener claro las tarifas, las rutas y las marcas. Y sin embargo no es así. En esta charla hemos hablado sobre muchos más puntos de historia postal marítima. Hemos hablado, sí, de marcas postales, pero de un montón de marcas en origen, de tránsito, de destino, puestas en el correo, puestas en el puerto, puestas en el consulado, aplicadas sobre el barco. Sobre estampillas, sobre franqueos, hemos encontrado franqueos sencillos, franqueos mixtos, se pueden encontrar franqueos triples en algunos otros casos, no era el caso de esta charla, donde pagan tarifas totales o tarifas parciales. Hemos hablado de rutas, hemos hablado de marítimas, terrestres, recuerdo también de rutas fluviales, había la de San Eugenio a Montevideo, fue por una ruta fluvial. Hemos hablado de tratados, hay que tenerlos bien claros, tratados postales, no solamente entre países, donde llevaban marcas o no llevaban, sino también de tratados postales entre países y compañías, lo hemos visto entre Italia y la compañía Lavarello. Hemos hablado de decretos, un decreto muy importante del 72 de Uruguay, de reglamentos postales. Hemos hablado de leyendas en manuscritos, hemos visto tarifas puestas en manuscrito en las cartas, hemos visto portes, hemos visto pesos, también vapores, los nombres de los vapores, cambios de vapor en el trayecto. O sea, recuerdan que muchas compañías en Río de Janeiro cambiaban de vapor.
Hemos hablado de correspondencia redirigida y correspondencia redespachada, hemos hablado de correo desinfectado, de tazas al final, o sea que la historia postal es muy rica en este periodo antes de UPU. Cada carta nos lleva bastante estudio, esté escrito o no esté escrito, y bastante información tenemos en cada carta, como fue un poco, quise mostrar también en esta conferencia. La bibliografía que usé es básicamente la del Correo del Uruguay, del lado italiano, la de Sanaria, el catálogo histórico de historia postal, la de Humberto del Bianco, después varios artículos, y estos dos libros principalmente son muy importantes está muy bien estudiado todo lo que es la historia postal italiana, pero desde mi punto de vista, o sea, valga la redundancia, está muy bien, pero desde el punto de vista italiano. Un poquito creo que nos falta estudiar más desde el punto de vista nuestro, de Latinoamérica, estudiando muy bien las marcas y las tarifas que se cobraban dentro de nuestros correos, y bueno, eso es un poco lo que traté de mostrarles hoy, y también un poco el estudio que está llevando a cabo muy bien Olivier Villar, tratando de ver toda esta historia postal, pero desde el lado, desde el punto de vista de la costa del Atlántico. Agradezco, por supuesto, a Molina y a Márquez que me han dejado este espacio para dar la charla, y mucho más, por supuesto, a los asistentes, que espero que cualquier duda que tengan, por supuesto, yo se las pueda evacuar, y si no, también dentro de todos estos, los asistentes que ya he visto que hay hoy, hay gente que sabe muchísimo de historia postal, mucho más que yo, y también nos puede sacar a mí y a todos sobre cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias. Muy bien, Walter. Excelente. Magistral tu conferencia, mi querido Walter. Brillante, como siempre. Excelente. ¿Preguntas o comentarios para Walter? Walter, una pregunta. ¿Por qué es la predominancia de Génova? Al Perú también la mayor parte de correspondencia italiana es a Génova, el 90% de las cartas. ¿Era porque era un centro importante mercantil o porque la mayor parte de los inmigrantes italianos eran genoveses? No. ¿Qué idea tienes? No, la idea que yo tengo es que Génova era el puerto más importante de Italia en ese momento, o sea, todos sabemos que para que llegue un vapor de gran tonelaje, el puerto debe estar bien equipado para recibir esos buques, y además, otro detalle, tenía una buena llegada con trenes y con con rutas que iban a todos lados, o sea que Génova era un centro de distribución, tanto de cargas, de pasajeros, como de correspondencia. Entonces era el puerto más importante. Por eso los collados son de Génova. Perdón. Esa es para mí la razón, no sé si... Creo la más importante, ¿no? Una pregunta, sí, Jorge. En un momento, en el tratado, en el primer tratado que mostraste entre Italia y la compañía, habla que se le pagaban 10 centavos de lira por cada carta. ¿No importaba ahí el peso de la carta? Supongo que sí, Jorge. Yo me hice... excelente tu pregunta, porque no lo decía específicamente, pero me quedé pensando justamente cuando... No lo pensé antes, lo pensé cuando estaba haciendo esta charla, y yo supongo que sí, que era exactamente igual como se tomaban las demás, cada 15 gramos. Era lógico, porque también cobraba el correo italiano, cobraba cada 15 gramos,
era un porte y se iba multiplicando. Entonces era muy lógico que era igual. Gracias. De nada. Yo tengo una pregunta similar a la de Guillermo en referencia a la llegada a Italia. De acuerdo, 90% todo a Italia. Pero esta agencia postal italiana en Montevideo y el contrato con el Lavarello, cualquiera de ambas, las cartas que eran dirigidas a los estados papales, porque después de la unificación de Italia, los estados papales todavía como que se mantienen en su propio gobierno, digamos, ¿no? Y cobraban tasas diferentes. El hecho de que hubiese una agencia postal italiana en Montevideo, de alguna manera les daba beneficios adicionales al correo que salía de esta agencia, sea que vaya a cualquier parte de Italia, incluyendo los estados papales o no. Mirá, es verdad, los estados papales durante el reino de Cerdeña era un estado distinto, tenía hasta su propia moneda. Después del 61 ya se hizo el reino, ya se unificó en el reino de Italia. El estado papal, no conozco mucho de historia de Italia, pero me parece que se redujo bastante. Y también me parece que la moneda se unificó. En el Reino de Italia ya se usó la lira. Y entonces ahí lo que me parece es que se trataba exactamente igual, podía tener algún costo adicional para llegar hasta ahí, pero solamente, viste que mostré una carta que iba dirigida a Roma. Llegó a Roma, se le estampó con la marca de Roma y después se dirigió a Florencia. Y no tuvo ningún trato especial. Ojo que el tratado de la compañía Lavarello era con el gobierno italiano. Claro. O sea que, y llegaba hasta Génova. Después, en Génova, listo. Ya el buque ya bajaba su correspondencia. O sea que no veo que existiera algo especial con Roma, no, por lo menos yo no sé si alguien conoce algo más de... Yo te puedo ayudar en eso, en Montevideo no hay ejemplos. Sí, Cristian. Sí, lo que dice Walter es correcto. A partir de 1861 se elimina el bagocci, que era la moneda que se usaba en el Estado Pontificio y en Roma, y se modifica para usar la lira. Y todos los estados italianos hacen ese acuerdo de la unificación postal. Por lo tanto, a partir de ese año es la lira y los centavos de lira los que corren. Preguntaba preguntaba también por una razón. Hay cartas de Perú que van a Roma, que eran los estados papales después del 61. Yo he visto del 66, del 65, de toda esa época. Y el porte de ingreso es totalmente diferente que cualquier otra parte. Inclusive me parece de que hay un tratado de Percy Barholtz y quizás la denominación de la moneda en el momento todavía era bagioshi o los escudos contra la lira que se estaba unificando. Y puede ser de que las dos monedas estaban, porque hay cartas de Perú que llegan a Roma dentro de esta época y lo que pagaban eran 27 bagioshi y no pagaban los 12 centavos de lira. Por eso preguntaba si es que era una cosa que es por nuestro lado, solamente el lado del Pacífico, o algo más existía allá. Y quizás, si me aventuro a pensar en algo, es que como nosotros en el lado del Pacífico no teníamos agencia postal italiana, estábamos supuestos a un tratamiento diferente a aquellos quienes tenían o el contrato con Lavarello o la agencia postal italiana en su territorio. Bueno, es muy interesante conocer qué pasaba del lado del Pacífico, justamente para ver esas diferencias. Sí. No sé si de Argentina, no sé si alguien conoce cartas de Buenos Aires a Roma y que haya tenido un trato diferencial. Yo la única que pude conseguir a Roma es la que mostré. No, yo no conozco. ¿Y en Argentina también, o en Buenos Aires, había también agencia postal italiana? Sí. Sí, también. Sí, claro.
Viste que mostré, Henry, que cuando llegaba de Montevideo se le ponía la Montevideo y cuando llegaba de Buenos Aires se le ponía la Buenos Aires. O sea, es muy similar. Yo diría que son más las similitudes entre Buenos Aires y Montevideo que las diferencias. Claro. Sí. O sea, Y justamente, Walter, ¿sí? Sí, y justo Walter, tengo una pregunta justamente por la diferencia, porque vos mostrás las tarifas que eran de la Agencia Postal Italiana Montevideo de 50 céntimos, ¿no? ¿Sabés que en Buenos Aires esta es una primera tarifa que es de 70, que va de 74 a 76 y después baja a 50? Esa de 70 no la tenés en Montevideo, ¿no? No, está bueno eso. Y bueno, anotalo para el estudio. Sí. Una preguntita, Walter. Sí. Cartas por la vía italiana desde Montevideo, con da Montevideo con postal italiana y bajada en Génova, pero ida a Suiza, dirigida a Suiza, al Ticino, por ejemplo. ¿Eso es algo que se ve habitualmente? Porque yo tengo alguna dirigida a Lugano y a una dirigida a Bellinzona. Es raro eso. Es muy raro. Tengo dos. ¿De qué año te acordás de qué es, Andy? ¿De qué año es? Como dicen los escribanos, la tengo por ante mí, doy fe, la tengo acá mía, la estaba mirando. Una es 1876, va a Lugano, tiene prepagado con franqueo uruguayo de 10 centésimos, tiene el da Montevideo con postal italiani, y recepción en Génova y con ferroviario ambulante a Milano a Chiasso, que es el cruce a Suiza, y la llegada a Lugano en diciembre del 76. Y después hay otra de Bellinzona, que ahora la estoy buscando. Pero me llamó la atención siempre eso. Acá la tengo. Esta es 1870, y para que la saco porque no veo bien, estoy medio a oscuras acá. Esta tiene franqueo uruguayo y tiene una tasa de 1 lira con 2,50 centavos italiana, y tiene el da Montevideo con postal italiano, tiene pagado con 10 centésimos uruguayos, y es de 1878. Tiene la bajada en Génova, de Génova a Milano y de Milano a Bellinzona. Discúlpame, a Bellagio, no Bellinzona. A Bellagio, esto es Italia. Es una ruta bastante poco común. Sí, ese destino es común. O sea, es una ruta muy poco común a Suiza desde Sudamérica. Todos van vía generalmente vía Francia o vía Inglaterra, etc. Yo a Suiza tengo pocos ejemplos. Con esta compañía italiana no, pero tengo otros ejemplos y son raros. Es que creo que, no sé, me corregirán ustedes, creo que en Argentina había más colonias suizas que en Uruguay. En Uruguay había más colonias italianas, españolas, me parece. Igual las cargas que yo conozco que salen de Argentina y van a Suiza, también las que van vía Italia son muy raras. Van generalmente vía Francia todas, o vía Inglaterra. Claro. Es lo común, digamos, ¿no? Claro. Generalmente las compañías italianas, digamos, terminan todo en Italia. La mayoría es muy raro ver cartas que van con compañías italianas y no van a otro país que no sea Italia, digamos. Muy raro eso. Por eso yo esta conferencia no la quería hacer solo de correo de marítimo italiano, sino que quería incluir esas cartas de correo británico y correo francés que llegaban a Italia, porque eran 3 posibilidades de llegar a Italia. Y no al revés, porque cuando veamos el correo francés y el correo británico vamos a ver cartas que fueron hasta a Estados Unidos. Por el correo británico iban hasta Gran Bretaña y de ahí se volvían a cruzar el Atlántico y se iban a Estados Unidos. Pero con lo italiano es como dice Oliver, no iban a Italia en general. Walter, ¿se puede? Sí, claro, Walter. Hola, justo. Vi una carta dirigida a Roma con un corte de desinfección. Los cortes de desinfección, ¿tienes idea entre qué periodo se aplicaron en Roma? Uno, si esos cortes de desinfección tenían un cobro adicional al destinatario. Bueno, muy interesante tu pregunta. A mí los datos que yo tengo, y tengo algunos recortes de periódicos o cosas así, la desinfección no se hacía en Roma.
por lo menos los que yo vi, ¿no? Los ejemplos que yo vi. Se hacían, si mal no recuerdo, tendría que ver, porque lo tengo por ahí, o no sé si no se hacían en Génova, o en alguna isla anterior, o algo así, no me acuerdo el nombre. Y después si le cobraban un adicional al destinatario, eso no lo sé. Eso la verdad que sí que no sé. Pero no era, viste que yo no nombré mucho los desinfectados, porque en realidad hay muchas desinfectadas. Si hubiera sido una carta o dos cartas, en esa época, en el 70, 72, 73, las cartas que venían desde acá se desinfectaban en general. Lo que pasa, te comento esto porque Henry acaba de hablar de unas cartas dirigidas de la costa Pacífico, puntualmente de Perú, hacia Roma. Él tiene algunas, yo tengo otras con unos portes distintos. Él tiene lo que normalmente es 27 Bagliocchi, yo tengo uno con 37 Bagliocchi. Alguna vez lo comentamos hace bastante tiempo atrás sobre ese tipo de cartas. Creo que incluso la coloqué en una carta en presentación del dinero rojo. Pero las marcas de desinfección existen para más o menos el año 66, si no me equivoco, son estas cartas. No la tengo en la mano en este momento. Pero nadie me ha podido determinar un periodo, porque incluso algún amigo nuestro me ha enviado por correo personal, me ha mandado algunos artículos sobre la desinfección por el cólera, me ha dicho que algunas cartas iban hacia los lazaretos, se desinfectaban con agua con lejía en un lazareto y luego pasaban a Roma. Otros me han dicho esa vez no, que esto se hacía en Roma puntualmente. Entonces, parece que no es un tema bastante claro, por una parte, y por otra parte, lo que me llama la atención es que al menos la carta que tengo yo tiene una diferencia de 10 Bagliocchi frente al porte normal, y es la única que he visto que tiene corte de desinfección, o sea, tan claro como la que tú has marcado en ese momento. No te puedo contestar, Aldo. No. ¿Ok? Walter. Henry, si me permites una aclaración, porque consulté el catálogo y en realidad tienes razón, hay una transición hasta junio de 1866. Sí. Hasta junio de 1866 todavía seguían cobrando Bagliocchi, y a partir de 67 ya los estados pontificios tienen centavos también y su propia emisión. Así que no sé si esa carta que tú tienes es entre 1862 y 1866. No, es posterior. Es del 72, creo. Ah, ¿la mía o la de Henry? No, las que tengo yo son del 65 y la última que tengo es diciembre del 66. Ahorita la estoy viendo acá. Entonces está bien, porque justo coincide con el término del Bagliocchi, que es el 66. Sí. Qué buen aporte, Cristian, gracias. Gracias por confirmar. Walter, Everaldo. ¿Cómo estás, Everaldo? Italo-Platense. Mencionaste 3 barcos, el Pampa y Italo-Platense, pero creo que hay otros 2. Uno que se llamaba Columbia y otro que se llamaba Humberto. Sí, puede ser. Y aparte de esto, esta compañía tenía marcas postales, que son muy raras, pero marcas circulares, con una rueda, así, donde estaba el nombre del barco. Sí. Yo tengo una aquí para enseñar. Es verdad. Con el vapor Po. Viene de... de España viene esa, sí. Montevideo. Sí, la conozco. Había marcas aquí con el vapor Pampa y el vapor Columbia, pero no se conoce. Está buenísimo, gracias, Everaldo, lo que nombraste. Lo que pasa es que, viste que uno de repente hace una charla en base también a su colección. Y mi colección es de Montevideo, Italia. Esa creo que es al revés, ¿no? Va de España. Es el mismo vapor Po, pero el vapor Columbia se conoce una carta que sale creo que de Argentina, de Buenos Aires, claro, por Columbia y la otra por Humberto. Sí, son rarísimas esas. Son de Italo-Platense. No creo que salgan de Montevideo, pero los vapores existían. 1 o 2 viajes. Sí, claro. Sí. Pero esas marcas que mostraste, Everaldo, creo que yo no conozco ninguna que salga que muestre una marca de esta saliendo de La Plata, de Montevideo o de Buenos Aires. De Montevideo ninguna. De Buenos Aires tampoco, de Buenos Aires.
pero eran marcas que lo metía dentro del barco. Sí, exacto. Muy bien. Está bueno ese. Gracias, Severán. Eso no lo dije. Ahí yo también tengo una carta para mostrarte, la tengo acá, después la puedo mostrar, digamos. Vos hablabas, digamos, de los sardos, de la compañía transatlántica. Hay una linda carta que yo les tenía y después se hizo un canje, que es una que sale de Concordia, que la puedo mostrar si quieren después. Dale. Y va vía Montevideo con el vapor. Claro. A ver si lo puedo compartir si quieren, a ver. Un momento. Era una compañía muy rara, un año solo estuvo. ¿La ven? ¿Se ve esa? No. ¿Cómo se comparte esto? A ver. En la parte inferior de tu pantalla, donde dice Share para. Screen, un botón verde. Sí, espera un segundo. Ok. Así, acá. Y compartir. Espera. ¿Ahora se ve? No, sí, ahora sí. Esta que sale de Concordia, el 57, y sale pasa por Salto, Uruguay, es interesante, porque sale de Argentina, pero cruza, digamos, a Uruguay, por Salto, y ahí tiene la marca de Montevideo, y después va a Francia, ¿no? Y tiene acá la marca Vapor Transatlántico. O sea, vos... Muy linda es. Y la marca de la derecha arriba la de entrada a Bordeo, creo. Muy linda marca. Viste que tiene los 8 décimas, igual que la que mostré yo. Tal cual. Y es del 57, porque era el año en que solo estaba. Muy linda es. En esa época, en esa época te acordás que 1857 es la época de las diligencias. Claro. Y es la época en que estaba Atanasio Lapido, que yo lo nombré en la charla de diligencias, que él también había hecho un acuerdo con los que estaban del otro lado del río Uruguay, que era Argentina, ¿no? Claro. Porque en esa época estaba Buenos Aires por un lado, ¿cómo era? Estaba la Confederación por un lado, y Paraná era la capital, y Buenos Aires por otro, claro. ¿no? Entonces la mandaban por Montevideo y no por Buenos Aires. Claro. Está muy linda. Sí. Sí, pues raro, porque es las pocas cartas que vienen provenientes del interior, o también las que salen de Buenos Aires, salen de Buenos Aires con el vapor transatlántico, todas. Hay dos casos, una que sale de Santa Fe y esta que sale de Concordia, digamos. Creo que son las cartas más raras de este vapor que va a Europa, ¿no? Bueno, algo diferente. Muy lindo. Para el chivito. Muy lindo. Hola, Walter. Buenas noches. Primero, felicidades, muy interesante, como siempre. Oye, una pregunta tal vez un poco básica. En tu experiencia, ¿hay más cartas dirigidas a Italia con franqueo deficiente, con sellos de franqueo deficiente utilizados al llegar, que por ejemplo cartas enviadas a Francia o Inglaterra? O sea, porque la pregunta viene que las pocas cartas que yo conozco de El Salvador en esa época con sellos de franqueo deficiente en el destino son precisamente italianas, y tú enseñaste varias. Entonces quería entender si puede haber algún tipo de analogía, y que tal vez Italia usaba más los sellos de franqueo deficiente que los otros dos países. No sé. No entendí muy bien la pregunta, Guillermo. Vos me estás hablando las cartas que llegan para ser pagadas en destino con las estampillas italianas. Sí, sí, hay mucha carta con sello de franqueo deficiente. ¿Y querés saber si había más de esas que las similares? Si era más común que en Italia se usaran los sellos de franqueo deficiente que, por ejemplo, en Francia o en Inglaterra, en las cartas que tú has visto. Y si agarramos solo ese periodo en que se usó de Italia, capaz que sí, me parece que sí, desde Montevideo sí. De Perú también. Y en realidad es que en Italia utilizaban los sectenaces esos para el pago del inbound fee.
Cosa que no era igual ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Alemania, ni en los Sí, esa era la pregunta. Sí. Ah, bueno. Gracias. Jorge, ¿tienes otra pregunta? Oh. Una pregunta. ¿No podrá ser que esos dos barcos que acaba de decir Everaldo no llegaban al Plata, sino que llegaban a Río de Janeiro y eran transbordados a otros barcos a Buenos Aires? No, no. Esas líneas italianas no paraban en Río de Janeiro. ¿Dónde paraba? Paraba en Montevideo y Buenos Aires. Nada más. No paraba en Río. La Italo-Platense no paraba en Río. Era una compañía argentina que no tenía por qué parar en Río. Acordate que la Italo-Platense era de, como había comentado, fue hecha por empresarios italianos que vivían en Buenos Aires. Lo que más les interesaba a ellos era Italia y el Río de la Plata. Italia, Buenos Aires. Italia, La Plata. Claro. Así le fue, después se quebraron. Brasil por Italo-Platense. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Aldo? Sí, Aldo, Henry, perdón, ¿qué para tal? Walter, le hemos cambiado el nombre dos días seguidos. No, mejor que le pregunten a Aldo. Walter, ¿qué tal? Te felicito por la charla. Claudio Burati. Gracias. Justo Aldo salió, pero te quería agregar al comentario que hizo Aldo sobre la desinfección, que por ejemplo en el correo desinfectado francés, para la correspondencia que entraba ya sea por Toulon o por Marsella, no implicaba un costo adicional la desinfección. Eso es lo que tengo entendido. Ajá. Él tenía esa duda con una carta, pero bueno, en Francia la desinfección no era un costo adicional. Ok, gracias. Eso también yo lo tenía entendido. Yo creo que no se cobraba en ninguna parte no sé en otros países, pero por eso me pareció una pregunta curiosa. Volviendo al tema que comentaba Veral, los dos barcos del Italo-Platense, ¿sabés que en el libro lo estoy chequeando, el libro del Bianco, no aparecen esos dos barcos que vos comentás, Veral? ¿En dónde te aparecen a vos esos dos barcos? Yo voy a buscar, tengo aquí mencionado todos los barcos por todas las compañías y aquí me parece están los 5 barcos de Italo-Platense. Yo voy a buscar de dónde saqué esto, no sé. Sí, interesante para comparar, porque el de Bianco habla solamente de los 3 que mencionaba Walter, el Italo-Platense, el Pampa y el Po, pero no habla de otros 2 barcos más. Yo tengo el Po, Pampa, Colombia, Humberto y Italo-Platense. No, tengo que pesquisar, no sé. Okay. No puedo contestar. Bueno, quedó para el estudio, Oli. Sí. Quedó para chusmear eso. Henry y Walter, ¿te puede servir este dato? Que la conversión, en el momento de convertir los bagotchi a la lira, hicieron 100 bagotchi por 5,4 liras. Eso te puede servir quizás, Henry, para que veas tu pieza y veas si la conversión es equivalente. Es decir, 100 bagotchi por 5,4 liras, eso fue la conversión que se hizo en el momento en que se adoptó la lira y los centavos de lira en Italia, sí. en el caso del Estado Pontificio. Específicamente el Estado Pontificio me refiero. Yo he visto 27 y 54. Aldo, la de 37, bueno, como son marcas manuales, pudiese ser también algo diferente. ¿No? He visto también de Francia que en lugar de ponerle 42, le ponían 24, como que si el empleado tuviera dislexia. De ese tipo he visto varios, pero eso como esa mano pudiese suceder. Bueno, en el caso de esos años que estaba tratando justamente Walter, había lo que llamaban la unidad monetaria del Mediterráneo. Un franco era una lira, es decir, los dos países mantuvieron monedas equivalentes. Así que eso es perfectamente posible. No, ese comentario que dice Cristian es fundamental para entender todo esto. Claro. Cuando ponían el tampón en francos o en liras, era el 1 y era una lira, un franco, era lo mismo. Era equivalente, claro. Era equivalente. Eso es fundamental para entender todo esto, porque si no nos volvemos locos.
Es como los portes de los estados alemanes, ¿no? Eso es para volver loco a cualquiera. No sé, Eso es terrible. Hay que preguntarle a Andy. Es terrible. ¿Alguna nota adicional para Walter o alguien más? Bueno, Walter, nuevamente muchísimas gracias y gracias por poner también esta serie de cosas. Estamos aprendiendo mucho al respecto. Gracias a ustedes. El día de mañana